Bien, esta semana estamos trabajando la consigna "Soy responsable estudiando a tiempo para mis evaluaciones". En nuestro curso de Historia Universal, hoy día vamos a tratar el tema de el humanismo. A ver, vamos a dar la conceptualización de esta doctrina filosófica, el humanismo. El humanismo es un movimiento filosófico surgido allá en el siglo XIV, que resalta la esencia del ser humano por sobre todas las cosas. Es decir, vuelve a revalorar, como antiguamente se había hecho, al hombre. Cuando decimos hombre nos referimos a la especie, hombre y mujer, en reemplazo de lo que fue toda la doctrina religiosa de la Edad Media. Vamos a conocer el origen de este movimiento. Surge allá por el siglo XIV y se desarrolla hasta el siglo XV. ¿Dónde se origina? En Florencia, ciudad italiana. Tú puedes observar aquí una catedral. Se encuentra en Florencia. Pero dime, ¿qué estilo parece tener? ¿Románico o gótico? Parece Románico. Es estilo horizontal, pesado, ¿cierto? Con pocas sí, ventanas, mira. Es románico. románico, parece. Un estilo románico, claro que sí. románico. Y además está en Románico, Italia. profesor. Además está en Italia. Y entonces, acá tenemos ya su localización cronológica y localización espacial, ¿ya? La pregunta es, ¿por qué surge este movimiento? Bueno, hay un grupo social que se ha desarrollado y ha surgido, ha iniciado en la Edad Media. Se le llama la burguesía. Esta burguesía en la Edad Media empieza a ganar importancia, sobre todo importancia económica. Todavía no puede gobernar, porque el rey gobierna, ya que Dios lo ha designado para gobernar. Y la burguesía no puede gobernar, pero está tranquila, porque vive bien, se alimenta bien, disfruta de los placeres de la vida porque tiene dinero, tiene poder económico. A eso se refiere el ascenso de la burguesía, es un ascenso económico. No es clase pobre como el campesinado, es clase adinerada. Y no se dedica a actividades que vayan a eh, causarle mucho daño físico. Al contrario, son comerciantes, son banqueros, su trabajo es relativamente sencillo, pero importante. Y ellos saben cómo hacer su trabajo. En esta época surgen los mecenas. Atención aquí, palabrita nueva, puedes ponerlo con lapicito a un costadito. Los mecenas se les llama así a aquellos grupos de poder, sobre todo económico, que van a financiar, es decir, van a dar dinero, van a sostener, van a mantener a los pensadores y filósofos del humanismo, porque estos pensadores no van a trabajar. Su trabajo es filosofar, pensar, reflexionar sobre la vida, que tiene que hacer un buen trabajo. Y por eso no van a dedicar tiempo a labores de campo, al comercio, no. Simplemente a reflexionar y a escribir algunos textos respecto al humanismo. ¿Y quiénes van a hacer el sustento de su comida, su alimentación, su hospedaje, su forma de vida, su ropa, todo? Los mecenas, porque ellos sí tienen dinero. La familia de los Medici, así se le llama, los Medici, era la familia más adinerada de Italia y ellos fueron los más grandes mecenas. Aquí vemos a toda esta familia, incluso se hizo una película sobre los Medici, y financiaron a muchos filósofos humanistas. Ya sabes, los filósofos no trabajaban, su trabajo era pensar, razonar sobre el ser humano. Y ellos, los Medici, que vienen a ser sus mecenas, les pagaban por eso. Además del ascenso de la burguesía, hay que mencionar que estos filósofos, muchos de ellos vinieron desde Bizancio.
donde hay una cultura diferente. ¿Te acuerdas que en base a las cruzadas y la toma de Constantinopla, muchos filósofos del Imperio Bizantino salieron de ese lugar y migraron hasta Francia, Italia, Holanda, España, entre otros países? Entonces trajeron su cultura, un nuevo conocimiento que lo mezclaron con el que ya tenían en Europa y surge este pensamiento, humanismo. Y por último, la crisis medieval. Hemos hablado la semana pasada de la crisis de la Edad Media, la danza de la muerte, la peste negra, las malas cosechas, la mala administración, las guerras. Todo ese panorama hizo que la gente se cuestione sobre Dios. Dice, yo sufro, ¿dónde está Dios? No tengo que comer, ¿dónde está Dios? Me estoy muriendo con la peste negra, mi familia se ha muerto, ¿dónde está Dios? Y vuelven a creer, a tener la idea de que el ser humano es lo más importante en la vida. Vamos a conocer ahora sus principales características. Para empezar, tienen una actitud filosófica, una actitud cuestionadora, una actitud de no aceptar porque la iglesia lo dice o porque Dios lo manda, sino de refutar, replantearse la situación. Cuando la iglesia le decía, tú tienes que dar la 10ª parte de tu producción, ¿qué decían en la Edad Media? Otra de sus características de vital importancia, y creo que la más importante, es el antropocentrismo. Por historia, ¿qué significa la palabrita antropo? ¿Los antrópodos? No, ¿Antrópodos terrestres? eso es artrópodo. Estoy hablando de antropo nada más. Antropo significa hombre, ser humano. Y centrismo, eso sí sabes, ¿ah? ¿Centro? El centro. El hombre vuelve a ser el centro del pensamiento, el centro de la filosofía, el centro del saber. Lo más importante en la vida vuelve a ser el hombre. Lo que estamos observando en imagen viene a ser algunas de las representaciones de los posteriores a los humanistas. Asimismo, los humanistas revaloran el mundo clásico. Y cuando decimos el mundo clásico, nos referimos a Grecia y Roma, porque en Grecia y Roma eran antropocentristas. Hablábamos de sus dioses. Acá, por ejemplo, estamos viendo una obra artística llamada El nacimiento de Venus, que viene a ser Afrodita en Grecia. Como tú puedes ver, exaltan la belleza humana. Acá no se ve a Dios por ninguna parte. Acá tratan de reflejar de manera exacta las características de las personas, ya sea hombre, mujer, niño. Y cuando hagamos el renacimiento, la próxima sesión, vamos a darnos cuenta el grado de exactitud con el cual lo hicieron. Son imágenes casi perfectas, interpretación casi idéntica de la realidad humana, del ser humano, el hombre, la mujer. Y eso ya se daba en Grecia y Roma. Los humanistas tienen una actitud pedagógica. ¿Qué implica esto? Ellos quieren enseñar. Ellos no les basta con reflexionar y decir, yo soy humanista, no. Ellos quieren enseñar a los demás que el pensamiento humanista está bien, que el ser humano tiene que ser lo más importante en la vida. Ellos tratan de divulgar ese conocimiento. Claro que no todos podrán tener acceso, sobre todo solo la burguesía en primera instancia. Y por último, influye en la ciencia y el arte. Lo veremos porque más adelante, en el siglo XV-XVI, se va a desarrollar este movimiento artístico llamado el Renacimiento, la época artística más grande que ha vivido la historia de la humanidad, con autores como por ejemplo Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, entre otros. Para ir terminando, vamos con algunos representantes. Aquí tenemos
al gran Francesco Petrarca, considerado el padre del humanismo. Todavía mantiene sus características bizantinas, lo podemos ver en su decoración en la cabeza. Él es un italiano que con su obra Cancionero puso en debate la importancia del ser humano en la sociedad. Aquí tenemos a Giovanni Boccaccio, este italiano también, autor de la obra El Decamerón, nos narra a través de estos cuentos cómo es la realidad. Ya no se basa tanto en las divinidades, en los santos, etcétera, sino en la vida misma, en la vida del ser humano. Aquí un caso importante. Nicolás Maquiavelo, quien en su obra El Príncipe nos trata de desligar la política de la moral. En lo que antes ambos estaban relacionados, él dice que no. Y él nos deja un mensaje. En esta obra, él nos transmite que el fin justifica los medios. En cambio, el inglés Tomás Moro, en su obra Utopía, nos, nos cuenta cómo debería ser una república ideal, una sociedad ideal a lo cual todos deberían llegar, todas las sociedades. Él dice eso. Profesor, él hizo su libro, fue el Utopia, ¿no? Utopía, Utopía, diré. Utopía. Por su parte, Dante Alighieri nos mostraba una literatura sagrada en su obra La Divina Comedia. Y Dante Alighieri también tiene un papel importante para la Iglesia Católica. Y por último, el gran Erasmo de Rotterdam, siendo el más importante humanista de la época, el más representativo. Su filosofía caló mucho en las personas, en las autoridades, en la nobleza, ¿no? Erasmo de Rotterdam escribe su obra Elogio de la Locura. Él es conocido como el príncipe del humanismo, porque fue muy importante en esta época.